El campeón eterno no pudo más. El dolor lo quebró. Su voz tembló. Su mirada se apagó. Y su corazón volvió a romperse. Julio César Chávez, el ídolo indiscutible del boxeo mexicano, atraviesa uno de los momentos más oscuros de su vida. No es por una pelea. No es por un escándalo deportivo. No es por algo que tenga que ver con el ring. Esta vez, el golpe vino de la vida y fue directo al alma. Porque lo que acaba de confirmar su hijo, Julio César Chávez Jr., ha dejado a millones de personas heladas, en shock, con lágrimas y preguntas sin respuestas. Una muerte trágica. Una pérdida inesperada. Un luto que lo arrodilló emocionalmente. Durante décadas, vimos a Julio enfrentarse a los más grandes boxeadores del mundo. Vimos cómo se levantó después de cada caída, cómo resistió golpes brutales, cómo se ganó el respeto de una nación entera. Pero esta vez no hubo esquina salvadora. No hubo campana. No hubo juez que detuviera el dolor. Esta vez el rival fue la vida, y la vida le arrebató a alguien que amaba profundamente. Y lo que más duele, lo que más rompe el alma, es que todo ocurrió cuando por fin parecía haber encontrado paz. Estaba rehabilitado. Enfocado. Cuidando de su familia. Dando charlas motivacionales. Sonriendo. Pero entonces, llegó esa llamada. Esa noticia que ningún padre debería recibir. Las redes sociales estallaron. Twitter, Instagram, TikTok, los medios tradicionales y las plataformas deportivas más grandes del mundo se unieron en una sola frase. Julio César Chávez está de luto. Pero no fue una simple tendencia viral. Esta vez, fue el propio hijo del campeón quien rompió el silencio, confirmando entre lágrimas la trágica pérdida. Lo hizo sin cámaras, sin show, sin prensa detrás. Solo un mensaje, una declaración cruda, sincera, directa, que confirmó lo que muchos temían: un miembro muy cercano de la familia Chávez falleció en circunstancias que aún generan confusión, indignación y sospecha. Los detalles comenzaron a circular en grupos privados, foros deportivos, páginas de fans y hasta cadenas de WhatsApp. Algunos hablaron de un accidente. Otros, de un hecho violento. Y no faltaron quienes vincularon este episodio a los fantasmas del pasado, a esos años oscuros en los que la familia Chávez enfrentó adicciones, rehabilitaciones, excesos y silencios largos. Pero esta vez no es rumor. Es real. Confirmado. Doloroso. Y completamente devastador. ¿Quién era la persona fallecida? ¿Qué relación tenía con Julio? ¿Por qué su hijo fue quien salió primero a hablar, y no él? ¿Qué pasó realmente ese día? ¿Y qué va a pasar ahora, con la familia, con su salud emocional, con su estabilidad? Nada será igual. Porque aunque Julio César Chávez ha demostrado ser un guerrero, el tipo de dolor que está viviendo hoy no se entrena, no se bloquea, no se esquiva. Ese dolor se llora. Se arrastra. Se vive. Y millones de mexicanos y latinos que crecieron viéndolo como un superhombre, hoy lo ven como lo que es: un padre, un ser humano, un hombre herido. Este video es mucho más que una noticia. Es un homenaje, un análisis, un acto de respeto. Vamos a contarte todo lo que se sabe, desde las primeras señales de alarma, hasta la reacción pública, los comunicados familiares y el silencio que ahora inunda su casa. Pero también vamos a hablar de algo más profundo: el duelo. La pérdida. La lucha contra el vacío. Porque esta vez, el campeón no pelea contra un rival. Esta vez, pelea contra el dolor. Todo parecía estar volviendo a la calma. Después de años complicados, de batallas internas y reconciliaciones públicas, Julio César Chávez había logrado recuperar el control de su vida. Su rostro aparecía más sereno. Sus palabras, más firmes. Se le veía compartiendo momentos en familia, asistiendo a eventos deportivos, dando consejos a las nuevas generaciones. Muchos lo decían: el gran campeón mexicano por fin está en paz. Pero nadie imaginó que en cuestión de horas, esa paz sería destrozada por una noticia que lo dejaría emocionalmente devastado, y que haría temblar a todo un país. Una tragedia inesperada. Un dolor que no se puede ocultar.
Una muerte que sacudió no solo a una familia, sino a una nación entera que creció admirando a este guerrero. En las últimas 72 horas, los rumores comenzaron a correr con fuerza. Se hablaba de una pérdida, de un luto silencioso, de un golpe emocional tan profundo que Chávez ni siquiera quiso hablar con la prensa. Pero finalmente, fue su propio hijo quien rompió el silencio. Con voz quebrada, sin rodeos y con la mirada perdida en el dolor, confirmó lo que todos temían: alguien muy cercano a la familia había muerto, y la herida era tan profunda que ni las palabras podían contenerla. ¿Quién falleció? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué este hecho toca tan directamente al corazón del ídolo mexicano? Las respuestas comenzaron a surgir lentamente. Los medios más importantes del país no tardaron en hacerse eco de la declaración. Las redes sociales explotaron con mensajes de duelo, teorías, especulaciones y homenajes. Pero también con rabia. Con impotencia. Porque esta vez no se trata de un error deportivo, de una recaída o de un conflicto familiar. Esta vez se trata de la muerte. De la pérdida real, cruda, irreversible. Julio César Chávez no es solo un boxeador. Es historia viva del deporte. Es símbolo de lucha, resistencia y orgullo nacional. Verlo de luto, en silencio, con el rostro caído, es como ver a México perder a uno de sus gigantes en cámara lenta. Y lo que más duele es que este momento llega justo cuando su vida comenzaba a reconstruirse desde los escombros. Su rehabilitación, sus conferencias, su nueva imagen, todo parecía indicar que por fin el campeón había vencido a todos sus demonios. Pero ahora, el golpe vino de donde nadie lo esperaba. Y no hubo forma de esquivarlo. En este video, vamos a mostrarte los hechos confirmados, la cronología real de lo que ocurrió, el contexto familiar y emocional que rodea a este doloroso momento, y también lo que muchos se están preguntando. ¿Cómo está Julio César Chávez hoy? ¿Cómo enfrenta el dolor un hombre que resistió miles de golpes, pero que hoy se enfrenta al más cruel de todos, la pérdida de un ser amado? Prepárate para conocer una historia que va más allá del boxeo. Porque esto no es solo una noticia. Es una herida abierta. Es un momento de verdad. Es el tipo de golpe que ni el más grande de todos puede soportar solo. Y si alguna vez admiraste a Julio por sus victorias, hoy es cuando más necesita que estemos con él. Orígenes e infancia. Julio César Chávez González nació el 12 de julio de 1962 en Ciudad Obregón, estado de Sonora, México, en el seno de una familia de muy bajos recursos económicos. Fue el hijo número 8 de 11 hermanos, dentro de una casa humilde donde, desde muy temprana edad, las condiciones de pobreza extrema marcaron el ritmo de su niñez. Su padre, Rodolfo Chávez, trabajaba como maquinista de trenes, una ocupación que exigía largas jornadas laborales, mientras su madre, Isabel González, se dedicaba completamente a las labores del hogar, haciendo lo imposible para alimentar y vestir a todos sus hijos. La infancia de Julio estuvo marcada por carencias básicas, incluyendo la falta de calzado, ropa adecuada, servicios públicos constantes y alimentación suficiente. No había lujos, ni juguetes, ni oportunidades claras de salir del entorno. Lo que había era lucha diaria, cansancio, abandono escolar prematuro y muchas veces, hambre. Su familia vivía en una casa precaria, construida de materiales improvisados, sin comodidades, ubicada cerca de las vías del tren en la localidad de Culiacán, Sinaloa, a donde se mudaron más adelante. Esta zona era conocida por ser marginal, peligrosa y marcada por altos índices de criminalidad. Desde niño, Julio aprendió a convivir con entornos violentos, con la presencia cotidiana de pandillas, drogas y falta de oportunidades reales para los jóvenes. Estas condiciones influyeron profundamente en su carácter, en su forma de ver la vida y en el tipo de decisiones que tendría que tomar más adelante para sobrevivir. Debido a la situación económica crítica de la familia, Julio no tuvo una educación formal completa. Abandonó la escuela a muy temprana edad y comenzó a trabajar de todo lo que encontraba, limpiaba parabrisas, ayudaba a cargar bolsas en los mercados. Ofrecía productos en la calle y lavaba carros para ganar unas pocas monedas. Cada peso que conseguía, lo entregaba en su casa, donde las necesidades siempre eran mayores que los ingresos.
Fue también durante esta etapa de su infancia cuando empezó a mostrar interés por el boxeo, motivado principalmente por la idea de sacar a su familia de la pobreza. Su primer contacto con los guantes no fue en un gimnasio formal, sino en peleas callejeras improvisadas en terrenos baldíos, donde los niños apostaban cigarrillos o pan a cambio de un puñetazo bien dado. Más adelante, su familia se mudó a Culiacán, donde Julio tuvo acceso a un gimnasio rústico dirigido por entrenadores locales que detectaron en él un talento natural, explosivo y difícil de ignorar. A pesar de su contextura delgada y su falta de técnica en aquel momento, su fuerza física, su instinto callejero, su velocidad y su capacidad de resistencia sobresalían por encima de otros jóvenes. Fue en ese ambiente donde comenzó a tomarse en serio la idea de convertirse en boxeador profesional. No lo hacía por fama ni por gloria, lo hacía para comprarle una casa a su madre, para sacar a sus hermanos del hambre, y para que algún día, alguien lo viera no como un niño de barrio marginal, sino como un hombre respetado. Su infancia, aunque dura, se convirtió en la fuerza emocional que lo impulsó hacia adelante. La adversidad formó su carácter. La pobreza alimentó su hambre de triunfo. Y la necesidad de sobrevivir lo convirtió en un guerrero. Todo lo que vendría después, la gloria, los títulos, el reconocimiento mundial, nació en esa infancia de tierra, golpes, dolor y esperanza. Juventud y formación deportiva. Determinada por dos factores centrales, la pobreza persistente de su entorno familiar y la decisión firme de convertirse en boxeador profesional para cambiar su destino y el de los suyos. Ya en la adolescencia temprana, mientras otros jóvenes pensaban en estudiar o buscar un empleo formal, Julio tenía una sola obsesión: entrenar, golpear el costal, mejorar su técnica y aguantar todo lo que viniera para convertirse en campeón del mundo. Su motivación no era la fama ni los aplausos. Era sacar a su madre de la casa de madera y lámina donde vivían. Lo decía sin rodeos: voy a ser campeón porque no tengo otra opción. Durante su adolescencia, Julio se inscribió en un gimnasio local en Culiacán, donde entrenaba con frecuencia bajo la dirección de entrenadores comunitarios que reconocieron su fuerza explosiva, su determinación inquebrantable y su resistencia física. Aunque no tenía los fundamentos técnicos más refinados al principio, poseía un instinto natural de combate que lo diferenciaba de otros boxeadores jóvenes. No retrocedía. No dudaba. Y cada golpe lo lanzaba con la rabia acumulada de años de hambre y miseria. Esta actitud le ganó respeto rápidamente, incluso entre peleadores más grandes o con más experiencia. Fue en ese contexto que comenzó a competir en peleas amateur a nivel local y regional. Su estilo era agresivo, contundente y siempre ofensivo, lo cual atraía la atención de los organizadores. Pronto, los rumores sobre un joven sinaloense que no temía a nadie y que no perdía ninguna pelea comenzaron a circular por todo el estado. Aunque aún no contaba con un promotor formal ni con recursos para viajar, Chávez no faltaba a un solo entrenamiento. A veces lo hacía sin comer, sin equipo adecuado, o con vendas improvisadas, pero siempre con la mente fija en su meta. En 1978, con apenas 16 años, decidió dejar completamente los estudios y enfocarse al 100% en su carrera boxística. Comenzó a entrenar de forma más seria bajo la tutela de Ramón Félix, un entrenador de barrio que pulió su capacidad de esquivar golpes y mejorar su guardia. Sin embargo, también fue en esta etapa cuando tuvo que enfrentar su primer gran obstáculo emocional: el sacrificio total de su juventud. Mientras sus amigos salían a divertirse, Julio se quedaba entrenando o viajando largas distancias para pelear por bolsas mínimas de dinero. Fue precisamente esa entrega absoluta lo que lo llevó a ser reclutado por el promotor Joaquín Rocha, quien lo llevó a Tijuana para comenzar a trabajar en una estructura más profesional. En Tijuana, la vida seguía siendo dura. Dormía en gimnasios, comía gracias a favores de amigos del medio, y muchas veces no tenía dinero ni para el pasaje de regreso a casa. Pero lo que no le faltaba era voluntad, coraje y una disciplina férrea. En entrevistas posteriores, Chávez ha declarado que hubo días en los que pensó en abandonar todo, pero recordaba las lágrimas de su madre, los pies descalzos de sus hermanos, y volvía a ponerse los guantes. Durante esta etapa de formación, su cuerpo comenzó a madurar físicamente. Desarrolló una fuerza de golpe inusual para su categoría,
mejoró su velocidad y aumentó su capacidad de resistencia a castigo. Pero, sobre todo, forjó su mente como la de un verdadero guerrero. La juventud de Julio César Chávez no fue una etapa de descubrimiento, diversión o búsqueda personal. Fue una etapa de sacrificio extremo, donde forjó el carácter, la técnica y la resistencia emocional que más adelante lo convertirían en leyenda. Todo lo que aprendió en las calles, en los gimnasios rústicos, en los combates mal pagados y en los días de hambre formaron al peleador imparable que estaba por surgir. A esa edad, ya no era un niño. Era un joven con alma de soldado, con cuerpo de hierro y con una sola dirección, el cinturón mundial. Inicio de su carrera profesional y primeros combates. El inicio de la carrera profesional de Julio César Chávez marcó un antes y un después en la historia del boxeo mexicano. Desde su debut, el 5 de febrero de 1980, cuando tenía apenas 17 años, quedó claro que su presencia en el ring no era la de un debutante común. Su primera pelea profesional fue contra Andrés Félix, y terminó por nocaut técnico en el segundo round. A partir de ahí, comenzó una racha impresionante de victorias consecutivas que rápidamente captaron la atención del circuito boxístico nacional. Lo que más llamaba la atención no era solo su contundencia, sino su estilo agresivo, su habilidad para absorber castigos sin retroceder y su instinto asesino dentro del ring. En cada combate, salía decidido a noquear, a dominar desde el primer campanazo, sin concesiones ni estrategias defensivas conservadoras. Durante sus primeros años como profesional, peleó con una frecuencia poco común. En solo su primer año activo, acumuló más de 10 peleas, la mayoría ganadas por nocaut. Esta actividad constante tenía un propósito claro: acumular experiencia real, subir rápidamente en los rankings y llamar la atención de promotores internacionales. Chávez no tenía tiempo que perder. Cada pelea era una oportunidad para acercarse a su sueño de convertirse en campeón mundial. Era disciplinado, no se permitía distracciones, y su equipo sabía que estaban formando a una máquina de pelear. Uno de los momentos clave de sus primeros pasos fue su ingreso a la cartelera de peleas televisadas en Televisa, lo cual le permitió llegar al público masivo mexicano. Esa exposición lo convirtió rápidamente en un ídolo popular, sobre todo entre las clases trabajadoras que se identificaban con su historia de lucha, pobreza y esfuerzo. Para la audiencia mexicana, Julio no solo era un boxeador talentoso, era un símbolo de superación, un reflejo del barrio, del esfuerzo que nace desde abajo. En 1984, con apenas 21 años y un récord invicto, Chávez tuvo su primer gran prueba internacional al enfrentarse al estadounidense Mario Azabache Martínez en Los Ángeles. Por el título vacante superpluma del Consejo Mundial de Boxeo, CMB. La pelea fue intensa, pero Julio dominó de forma contundente y ganó por nocaut técnico en el octavo round. Con esa victoria, se convirtió en campeón mundial por primera vez. Su sueño se había cumplido, pero lejos de detenerse, fue apenas el comienzo de su reinado. A partir de ese momento, Chávez comenzó una defensa activa de su título, peleando contra rivales de alto nivel como Rubén Castillo, Rocky Lackridge, Juan Laporte y Roger Mayweather. En cada combate, consolidaba su estilo demoledor, presión constante, ganchos al hígado devastadores, combinaciones rápidas, excelente defensa con movimiento de cintura y una condición física privilegiada. No solo ganaba, destruía a sus oponentes, dejaba claro que estaba en otro nivel. Su récord invicto y la contundencia de sus victorias lo posicionaron rápidamente como uno de los campeones más temidos y respetados del mundo. La prensa mexicana e internacional comenzó a llamarlo el César del boxeo. En Estados Unidos, donde los boxeadores mexicanos eran vistos como valientes pero poco técnicos, Chávez rompió el estereotipo: no solo tenía coraje, también tenía inteligencia de combate, lectura de rival y capacidad de ajuste durante la pelea. Era un boxeador completo. Su presencia comenzó a llenar arenas en México y en Las Vegas, donde sus peleas empezaron a atraer cada vez más público latino. Al mismo tiempo, su humildad fuera del ring y su conexión con la gente lo hicieron aún más querido. Nunca negó sus raíces, hablaba con franqueza, caminaba entre el público, se dejaba ver en su barrio, firmaba autógrafos sin importar la hora. Era un campeón del pueblo.
Entre 1980 y 1987, acumuló una impresionante racha invicta de más de 50 peleas ganadas, muchas de ellas por nocaut, y defendió exitosamente su título en múltiples ocasiones. Su ascenso fue meteórico pero sólido, sin atajos, sin controversias técnicas, sin decisiones dudosas. Cada victoria era legítima, brutal y celebrada por millones. Durante ese periodo, ya comenzaba a consolidarse como una leyenda viviente, pero aún le faltaba mucho camino por recorrer. Ascenso a la fama internacional y dominio absoluto del boxeo mundial. El ascenso de Julio César Chávez a la fama internacional no fue repentino ni mediático, fue el resultado de una construcción sólida, pelea tras pelea, victoria tras victoria, hasta que se volvió imposible ignorar su presencia dentro del boxeo mundial. A mediados de la década de los 80, ya no era solo el orgullo del pueblo mexicano ni una promesa en ascenso, era una amenaza real para cualquier campeón del mundo. Su estilo agresivo, su pegada al cuerpo, su resistencia sobrehumana y su capacidad de mantener el ritmo durante los 12 rounds lo hicieron destacar entre los peleadores más duros de su generación. Después de coronarse campeón mundial superpluma en 1984, Chávez defendió el título con firmeza, pero lo más impresionante fue su capacidad de subir de categoría sin perder poder ni dominio. En 1987, pasó a la división de peso ligero y ganó el título del CMB al derrotar por nocaut técnico a Edwin Rosario, un rival durísimo que había sido favorito en las apuestas. La pelea fue transmitida en vivo en Estados Unidos y marcó un antes y un después en la percepción que tenía el público norteamericano sobre Chávez. Su actuación fue tan dominante que los medios estadounidenses lo bautizaron como el nuevo rey del boxeo latino, y comenzaron a reconocer que México tenía no solo un campeón fuerte, sino un peleador destinado a hacer historia. Durante esta etapa, Julio César Chávez se convirtió en una figura global. Sus peleas comenzaron a transmitirse en cadenas internacionales, firmó contratos con promotoras estadounidenses y se convirtió en uno de los boxeadores mejor pagados del mundo. A diferencia de otros campeones, no elegía rivales fáciles ni defendía su título de forma esporádica. Julio peleaba con frecuencia, aceptaba retos difíciles y buscaba unificar títulos. En 1989, logró uno de sus combates más recordados al vencer al norteamericano Roger Mayweather, tío de Floyd Mayweather Jr., reafirmando su dominio en peso ligero. Ese mismo año, dio el salto a peso superligero, y se convirtió en campeón mundial en 3 divisiones distintas, algo que pocos peleadores habían logrado en ese momento. A partir de entonces, comenzó la etapa más gloriosa de su carrera, donde no solo defendía títulos, sino que llenaba estadios, marcaba rating récord en televisión y se transformaba en un símbolo nacional. Uno de los momentos cumbre fue el 17 de marzo de 1990, cuando enfrentó a Meldrick Taylor en una pelea considerada una de las más dramáticas de la historia del boxeo. Taylor dominaba por puntos, pero en los últimos segundos del round 12, Chávez lo noqueó de manera sorpresiva y el referí detuvo la pelea a falta de 2 segundos. Ese knockout se convirtió en leyenda. Fue la victoria más simbólica de su carrera y quedó grabada como uno de los combates más emocionantes de todos los tiempos. Con esa pelea, se consolidó como el mejor boxeador libra por libra del mundo, según el ranking de la revista de Ring y de múltiples asociaciones. Su récord invicto se volvió casi inhumano, acumuló 89 peleas ganadas sin una sola derrota, un logro que pocos han alcanzado en la historia moderna del boxeo. Cada vez que subía al ring, era un espectáculo. Cada defensa de título era una fiesta nacional. Los narradores lo anunciaban con voz solemne, el público mexicano lo ovacionaba como a un héroe, y sus rivales comenzaban a temerle desde el primer campanazo. En 1993, protagonizó uno de los momentos más espectaculares del deporte mexicano, llenó el Estadio Azteca con más de 132,000 personas para su pelea contra Greg Augen. Fue un evento histórico no solo para el boxeo, sino para el deporte mundial, ya que hasta hoy sigue siendo uno de los combates con mayor asistencia presencial registrada en un estadio. Chávez ganó esa pelea con autoridad y dejó en claro que ya no era simplemente un campeón, era una leyenda viviente, una figura nacional comparada con íconos como Pelé, Muhammad Ali o Diego Maradona.
A lo largo de esa década, defendió sus títulos con una frecuencia impresionante. Viajó por todo el mundo, fue portada de revistas internacionales, se convirtió en ídolo en Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica y Filipinas. Sus combates eran esperados con ansias. Las cadenas de televisión lo ponían en horario estelar. Las marcas comerciales lo buscaban como imagen. Y los presidentes lo saludaban con respeto. Su dominio fue tan rotundo, que durante más de una década no tuvo una sola derrota. Rompió récords, impuso su estilo y se volvió un símbolo del espíritu mexicano: lucha, aguante, humildad y fuerza. Su disciplina, su entrega, su conexión con la gente y su determinación absoluta lo convirtieron en el mejor boxeador en la historia de México y uno de los mejores en la historia del boxeo mundial. Fama y éxito a nivel global. El nivel de fama que alcanzó Julio César Chávez durante su apogeo fue monumental, incluso sin precedentes dentro del boxeo latinoamericano. No solo era el campeón invicto, no solo era el hombre con los puños más temidos del ring, sino que se convirtió en una figura de culto en la cultura popular mexicana e internacional. Era respetado en todos los niveles sociales, desde los barrios más humildes hasta los círculos políticos, empresariales y mediáticos más altos. Su rostro aparecía en periódicos, revistas, anuncios de televisión, caricaturas, libros, murales, canciones populares y hasta en plegarias improvisadas de madres mexicanas que lo consideraban un símbolo de lucha, esfuerzo y fe. Durante la década de los 90, Chávez no era solamente un boxeador exitoso, era un fenómeno de masas. Cada vez que peleaba, las calles se vaciaban, los bares se llenaban de aficionados, los mercados cerraban temprano, y millones de personas se reunían frente al televisor para verlo combatir. Era un acontecimiento nacional. Sus peleas eran vistas por millones dentro y fuera de México, y sus entradas al cuadrilátero, envuelto en la bandera, con el rostro serio, firme, sin fanfarroneo. Eran momentos de enorme carga simbólica para un pueblo que veía en él a uno de los suyos triunfando a nivel mundial. Su fama lo llevó a ser reconocido por celebridades de Hollywood, deportistas de élite y figuras políticas de talla internacional. Era invitado a programas de televisión, homenajes, inauguraciones y eventos de gala. Viajaba con seguridad privada, era recibido como héroe en cada ciudad donde peleaba, y los patrocinadores hacían filas para asociarse con su imagen. Su nombre comenzó a ser parte del imaginario colectivo de una generación que lo consideraba intocable. En México, su figura alcanzó dimensiones míticas, era el campeón del pueblo, el que nunca se olvidó de sus raíces, el que hablaba con el mismo acento del barrio, el que regresaba a su tierra a pie limpio. El que ayudaba a los pobres y lloraba con los que no tenían nada. Además de sus logros dentro del cuadrilátero, Julio también acumuló éxito económico y comercial. Firmó contratos multimillonarios con cadenas de televisión, empresas deportivas, marcas de ropa, bebidas, telecomunicaciones y hasta líneas de ropa que llevaban su nombre. Compró propiedades en México y Estados Unidos, ayudó económicamente a varios miembros de su familia y amigos cercanos, e invirtió en negocios relacionados al mundo del deporte. Sus peleas en Las Vegas y en el Estadio Azteca se transformaron en eventos de clase mundial, donde asistían actores, cantantes, empresarios, boxeadores retirados y políticos que deseaban ver en vivo a la leyenda en acción. Los números de su carrera profesional en esa época eran tan dominantes que lo colocaron en los libros de récords. Durante más de una década, acumuló más de 80 peleas sin conocer la derrota, con la mayoría de sus victorias obtenidas por la vía del nocaut. Fue campeón mundial en 3 diferentes categorías: superpluma, ligero y superligero. Fue nombrado por varias publicaciones especializadas como el mejor libra por libra del planeta. Y en México, encuestas lo colocaban por encima de figuras históricas del país en cuanto a admiración popular. Para muchos, Julio representaba la victoria del pueblo sobre la adversidad. Era más que un atleta, era un símbolo cultural. El éxito y la fama también se extendieron a su vida social. Era invitado a fiestas privadas, lo acompañaban comitivas de seguridad, se codeaba con gobernadores, empresarios, músicos y con personalidades del jet set latinoamericano. Sin embargo, a pesar de este nivel de éxito, seguía manteniendo una conexión con la gente común.
Mantenía su estilo de hablar, su forma de vestir y su actitud de cercanía. Esa autenticidad fue clave para que su fama no se desgastara y para que el pueblo nunca lo soltara. Julio César Chávez no solo fue el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos, también fue el rostro de una época. Un emblema de lo que significaba el orgullo nacional. Su fama trascendió los límites del deporte para transformarse en identidad colectiva. Lo admiraban por sus títulos, pero lo amaban por su historia. Grandes premios, honores y distinciones internacionales. A lo largo de su impresionante carrera profesional, Julio César Chávez no solamente cosechó victorias dentro del ring, sino que también fue objeto de múltiples premios. Distinciones y reconocimientos a nivel nacional e internacional que consolidaron su estatus como uno de los más grandes boxeadores de la historia mundial. Su trayectoria fue reconocida tanto por organismos oficiales del boxeo, como por instituciones gubernamentales, deportivas, culturales y sociales que vieron en él una figura de orgullo nacional y un ejemplo de perseverancia y excelencia. En el terreno estrictamente deportivo, acumuló 6 títulos mundiales en 3 divisiones diferentes. Campeón mundial superpluma, 130 libras, del Consejo Mundial de Boxeo, CMB. Campeón mundial peso ligero, 135 libras, del CMB. Campeón mundial superligero, 140 libras, por el CMB y posteriormente por la Asociación Mundial de Boxeo, AMB, y la Federación Internacional de Boxeo, FIB. En total, defendió con éxito sus títulos en 37 ocasiones, lo cual lo colocó como uno de los campeones más longevos y dominantes de su era. Su récord profesional, con 107 victorias, 86 por nocaut, 6 derrotas y 2 empates, fue considerado por años como uno de los más impresionantes del pugilismo moderno. Su capacidad de mantener el invicto durante más de 13 años, con más de 87 peleas sin conocer la derrota, se convirtió en un referente para generaciones enteras de boxeadores y especialistas en el deporte. En el año 1990, fue nombrado boxeador del año por la revista estadounidense The Ring, una de las publicaciones más respetadas del boxeo mundial. En 1993, fue incluido en la lista de los 10 mejores boxeadores libra por libra de todos los tiempos por la misma revista. También fue reconocido en múltiples ocasiones por el CMB como el mejor peleador mexicano del siglo XX. En 2010, recibió el honor más grande en el ámbito del boxeo profesional, fue inducido al Salón Internacional de la Fama del Boxeo, International Boxing Hall of Fame, ubicado en Canastota, Nueva York. Esta distinción lo colocó formalmente entre los más grandes de todos los tiempos, junto a leyendas como Muhammad Ali, Sugar Ray Leonard, Roberto Durán y Joe Louis. La ceremonia fue transmitida a nivel mundial y su discurso fue uno de los momentos más emotivos del evento, con cientos de aficionados mexicanos viajando para acompañarlo y rendirle tributo. Además de sus premios estrictamente deportivos, Julio César Chávez fue condecorado por el Gobierno de México con la Medalla al Mérito Deportivo Nacional y recibió múltiples reconocimientos por parte de estados y municipios del país. Ciudades como Culiacán, Ciudad Obregón, Tijuana y la Ciudad de México le otorgaron llaves simbólicas, placas honoríficas y estatuas conmemorativas. En varios recintos deportivos se colocaron placas con su nombre y en muchas escuelas, gimnasios y centros deportivos del país se le rinde homenaje a través de su figura y legado. En Estados Unidos, también fue objeto de respeto y admiración. En Las Vegas, ciudad donde protagonizó algunas de sus peleas más legendarias, se le dedicó un espacio conmemorativo en el Caesars Palace, uno de los hoteles más emblemáticos del circuito boxístico internacional. Además, durante sus años de actividad, fue considerado por la cadena HBO como uno de los pilares del boxeo televisado en horario estelar, lo cual consolidó su imagen internacional. Otros premios y menciones especiales a lo largo de su carrera incluyen: Premio a la Trayectoria Deportiva por la Confederación Deportiva Mexicana. Reconocimiento especial por la UNESCO como embajador del deporte latinoamericano. Premio Nacional del Deporte, México. Reconocimiento de la Asociación Mundial de Boxeo por su aporte al desarrollo del pugilismo en América Latina. Premio Espíritu de México otorgado por la comunidad mexicana en Los Ángeles.
Además, fue objeto de documentales, series especiales, biografías oficiales y libros que destacan su impacto no solo como deportista, sino como figura pública con trascendencia social y cultural. Su vida fue llevada a la pantalla en producciones de televisión y streaming, y es uno de los pocos atletas mexicanos que cuentan con una figura oficial en el Museo de Cera de Ciudad de México. Todos estos premios, títulos y homenajes reflejan no solo su brillantez como boxeador, sino también el enorme impacto que tuvo en millones de personas que vieron en él un ejemplo de lucha, superación y entrega total. A pesar de los momentos oscuros que enfrentó más adelante, su legado como uno de los más grandes campeones de todos los tiempos quedó grabado para siempre en la historia del deporte. Polémicas y confesiones íntimas. A pesar de su imagen de campeón invencible dentro del cuadrilátero, Julio César Chávez vivió una de las vidas personales más turbulentas y autodestructivas que se han conocido dentro del mundo del boxeo profesional. La fama, el poder, el dinero y la presión constante de mantenerse en la cima lo llevaron, lentamente, a desarrollar conductas adictivas, relaciones conflictivas y una serie de decisiones personales que durante años puso en riesgo no solo su carrera, sino su vida. Una de las polémicas más graves que rodeó su figura durante los años 90 fue su lucha silenciosa pero constante contra las adicciones a la cocaína y al alcohol. Aunque durante mucho tiempo negó públicamente tener un problema, en entrevistas posteriores él mismo confesó que su adicción comenzó en secreto durante el auge de su carrera, cuando aún era campeón invicto. En ese momento, nadie lo sospechaba, seguía ganando, entrenando y compitiendo al más alto nivel. Sin embargo, él ya estaba consumiendo sustancias con frecuencia y rodeado de un círculo de personas que no solo lo sabían, sino que lo facilitaban. La presión mediática, la sobreexposición, la carga emocional de ser un ídolo nacional, y la soledad que él mismo ha admitido haber sentido fuera del ring, fueron elementos que lo empujaron hacia una vida doble. De día era el campeón invencible, de noche era un hombre perseguido por sus propios demonios. Su adicción se agravó tras su derrota frente a Frankie Randall en 1994, la primera de su carrera, que le quitó el invicto y provocó una crisis emocional profunda. A partir de ahí, el consumo aumentó, y las consecuencias comenzaron a verse en su entorno familiar y profesional. Julio confesó años después que hubo momentos en los que pasaba días sin dormir, rodeado de drogas, alcohol y mujeres, viviendo una vida completamente alejada de la disciplina que lo llevó al éxito. Él mismo ha relatado episodios donde sufrió alucinaciones, intentos de suicidio y colapsos físicos que ocultaba para no dañar su imagen pública. Su familia comenzó a preocuparse seriamente por su salud, y su matrimonio enfrentó múltiples crisis. En cuanto a su vida matrimonial, también fue foco de polémica. Se casó con Amalia Carrasco, con quien tuvo 3 hijos, pero la relación fue marcada por infidelidades públicas, peleas constantes, separaciones y reconciliaciones. En varias entrevistas, su exesposa reveló que vivió episodios de violencia emocional, abandono y miedo, producto del estilo de vida caótico que él llevaba. Chávez también confesó haber tenido varios hijos fuera del matrimonio, lo cual generó conflictos familiares y una relación complicada con algunos de sus descendientes. Otro episodio polémico fue su relación con miembros del narcotráfico. Aunque él nunca fue acusado formalmente de ningún delito, se hizo pública su amistad con figuras del crimen organizado, como los hermanos Arellano Félix, quienes eran fanáticos suyos y lo invitaban frecuentemente a fiestas privadas. Julio admitió en más de una ocasión que se sintió presionado y amenazado por esas relaciones, y que durante mucho tiempo no pudo negarse a asistir a reuniones o aceptar regalos por miedo a represalias. Este vínculo lo afectó emocionalmente y lo llevó a tomar distancia de ciertos sectores del país por razones de seguridad. En un acto de valentía y dolor, Julio César Chávez finalmente decidió hacer públicas todas estas confesiones, primero en entrevistas de televisión y después en su libro autobiográfico La verdadera historia, donde narra con lujo de detalle los momentos más oscuros de su vida, el consumo desenfrenado de drogas, su alejamiento de sus hijos, la pérdida del control de su dinero, los intentos de suicidio y las crisis de pánico que lo atormentaban cuando ya no era campeón. Incluso llegó a internarse voluntariamente en centros de rehabilitación, algunas veces por iniciativa propia y otras por intervención de su familia.
En uno de esos episodios, narró que llegó a encerrarse por semanas, sin hablar con nadie, rodeado de personas con problemas mucho más graves, que le hicieron ver el reflejo de lo que podría convertirse si no ponía un alto. Estas confesiones no solo causaron impacto mediático, también generaron un profundo respeto entre sus seguidores, porque por primera vez, mostraba al ser humano detrás del campeón. Un hombre que había tocado el cielo con los guantes, pero que también había estado al borde del abismo por sus errores. Su franqueza, su humildad al pedir perdón y su disposición a contar su verdad sin filtros lo hicieron todavía más querido por el pueblo mexicano. Julio César Chávez pasó de ser ídolo intocable a hombre caído que luchó por redimirse. Sus polémicas no fueron inventadas por la prensa ni ocultadas por él, las enfrentó de frente, con dolor, y con la esperanza de que su historia pudiera servir como ejemplo para nuevas generaciones. Supervivencia y renacimiento. Después de haber caído en lo más profundo, entre adicciones, escándalos, rupturas familiares y amenazas a su propia vida, Julio César Chávez tomó la decisión más difícil pero más valiente de su historia: pedir ayuda. Se internó, luchó contra sus demonios internos, aceptó sus errores y se comprometió con su recuperación. No fue un proceso corto ni sencillo, pero logró salir adelante. Hoy no solo es recordado como el campeón del boxeo, sino como un sobreviviente que inspira con el ejemplo. Recuperó el respeto de su familia, reconstruyó la relación con sus hijos, abrió clínicas de rehabilitación y se convirtió en voz activa para prevenir adicciones entre los jóvenes. Su historia ya no es solo de títulos y knockouts, sino de redención, de lucha personal y de victoria fuera del ring. Legado y relevancia actual y llamado. Julio César Chávez no es solo una leyenda del boxeo mexicano, es un símbolo eterno de lucha, resistencia y redención. Su legado vive en cada joven que sueña con salir adelante, en cada mexicano que se levanta después de caer, y en cada historia de superación personal. Hoy sigue activo como comentarista, mentor y activista contra las adicciones, demostrando que el verdadero campeón no es el que nunca cae, sino el que siempre se levanta. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video. Sigamos juntos honrando a quienes nos inspiran y llevando estos mensajes de vida a más personas. Gracias por estar aquí.